No olviden de aceptar la instrucción de grabación, si no. Bueno, ok. Vamos a comenzar ahora entonces con eh, tabla periódica. Yo lo que voy a compartirles, les voy a mostrar a ustedes en esta clase, perdón que sigo admitiendo compañeros por ahí, entrecorto. A ver, les voy a contar un poquito el espíritu de la tabla periódica y por favor recuerden lo que yo siempre les digo. Saquen fotocopia de la tabla periódica en blanco y negro, saquen muchas fotocopias y, y sobre ella vayan trabajando y vayan repasando y revisando y haciendo rayitas y, y haciendo anotaciones, viendo de qué manera la tabla periódica les sirve. Entonces, la rayonean, la llenan de colores, la rompen, la tiran y vuelven a hacerlo de nuevo y así hasta que la tabla periódica se haga parte de tu modo de mirar la materia y de tu modo de pensar muchos de los ejercicios y las cosas que vamos a trabajar. Camila, ¿has levantado la mano o es accidental? Por si querés hacer algún comentario. Bueno, tal vez fue accidental. Bueno, entonces, ok, Camila. La tabla periódica, a ver, pongamos así con una verbalización muy coloquial, ¿cómo se va a lo largo del tiempo, se concibe a la tabla periódica? Los investigadores a medida que iban descubriendo los átomos y que iban trabajando sobre este enfoque de conocer la configuración electrónica y estudiar las propiedades, ellos se propusieron eh, tratar de ordenarlos a los elementos para tener una matriz de todos ellos. A medida que iban haciendo esto, ellos tomaron como concepto el enfoque de ordenarlos en función del número atómico. ¿Por qué? Porque evidentemente el número atómico, como era creciente y no se repetía, porque bueno, que el número atómico, si me equivoco, por favor me corrigen, puedo cometer errores, porque soy humano. El número atómico ponía en evidencia la cantidad de protones y que es igual a la cantidad de electrones. Entonces, como este número también permitía decir este átomo es distinto del otro, decidieron empezar a ordenarlos en ese sentido. Bueno, cuando comenzaron a construir esta secuencia lineal de los elementos a medida que los iban descubriendo, se dieron cuenta que cada determinado segmento volvían a repetirse las mismas características químicas de los átomos, las mismas propiedades. Entonces, empezaron a pensar y empezaron a revisar las configuraciones electrónicas y comenzaron a descubrir que en el último nivel energético de cada configuración electrónica eran similares. Y justo sucedía ahí que cuando aparecía este evento, conservaban características idénticas o muy parecidas. Entonces, es así que se logra este dibujo, esta forma de representar gráficamente que la tabla periódica que conocemos actualmente, ¿no? De forma tal que ellos a medida que iban colocando los elementos, vieron que cada vez que se llegaba a esta columna, vos podías llevar ese segmento, ese renglón y colocarlo debajo y empezaban a armarse ordenadamente en el formato de columnas los elementos de acuerdo a sus propiedades y a sus características que de cierta manera eran similares. Entonces, de este modo aparece el concepto de periodicidad, ¿sí? Es decir, que se volvía periódico, que cada cierta cantidad de elementos se volvían a repetir las características del todo. Entonces, así se constituye, de una manera muy coloquial, la tabla periódica, en donde ustedes siempre la van a encontrar. Algunos cambian la posición gráficamente del número atómico. Si uno lo colocan arriba, otro lo colocan abajo. Eso depende de las distintas editoriales, pero
siempre la característica de la tabla periódica es que se ordena secuencialmente en función del número atómico. Y como en esta que yo les he mostrado acá, yo les voy a mostrar otra. Fíjense, esta te señala que el número atómico se encuentra arriba, y en esta otra el número atómico, que respecta a la misma figura, en esta otra el número atómico está debajo, ¿sí? He traído varias tablas para compartir con ustedes. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos sirve destacar de esto? Esto nos permite orientarnos, y yo quiero que a ustedes la tabla periódica les sirva como una herramienta para guiarse al momento de contestar las opciones del parcial. Fundamentalmente cuando hablamos de lo que se refiere a configuración electrónica, tipo de enlaces y un montón de detalles que ya vamos a ver que la tabla nos entrega como información. Entonces, los elementos se organizan en grupos, que son las columnas, y en periodos. ¿Qué son los grupos? Y los grupos, ¿qué característica relevante tienen los grupos? Y los grupos tienen la característica de que toda esa columna, todo ese grupo de elementos, van a compartir la misma configuración electrónica en el último nivel energético. El último nivel energético está dado por el número cuántico principal. ¿Se acuerdan que trabajamos el concepto de números cuánticos en la clase pasada? Y el nivel energético, es decir, el número cuántico principal, justo coincide con los renglones de la tabla periódica que se llaman los períodos. Entonces, las columnas se las conoce como grupos y los renglones hablan de períodos. Entonces, cuando ustedes, ya vamos a hacer algunas interpretaciones de la configuración electrónica, cuando ustedes hacen la configuración electrónica van a ver la coherencia entre lo que obtienen y la posición en la tabla periódica. Por eso les digo que la tabla periódica te ayuda como una herramienta de validación de lo que estás haciendo. Entonces, la tabla periódica, los grupos se dividen en dos categorías. La categoría de los grupos A y la categoría de los grupos B. Estos de los grupos B son aquellos átomos que van a estar llenando con las reglas de las diagonales sus electrones. Recuerden que cuando nosotros hacíamos configuración electrónica y utilizábamos las reglas de las diagonales, se llenaba un subnivel antes que el que sigue intuitivamente o que sigue en el primer pensamiento que uno tiene. Entonces es como que se empiezan a entrecruzar los subniveles por donde uno va cargando los electrones en la configuración. En esa región se ubican estos elementos, de forma tal que, mirando de una manera general y global, ustedes tienen que guardar en su memoria, y es muy importante, saber que cuando ustedes hacen una configuración electrónica de algún elemento de la tabla periódica, si ese elemento que ustedes le hicieron en la configuración electrónica, su último nivel energético cae en la zona del grupo 1 y del grupo 2A, ustedes deben tener la certeza, y tiene que coincidir lo que obtuvieron, de que los últimos electrones que estás colocando se encuentran en el subnivel S. Entonces, esos elementos siempre van a tener la configuración electrónica con un electrón para el grupo 1 en el nivel S, ya sea en el 2S, en el 3S, en el 5S, el nivel del número cuántico principal que vos estés trabajando. Para el grupo 1, todos ellos tienen un electrón en ese nivel, y para el grupo 2A, todos ellos tienen 2 electrones en el subnivel S, ¿de acuerdo? El número cuántico principal. Recuerden que entre las características, cuando empiezan a describir los átomos, es muy importante que los átomos al estado natural son neutros, por lo tanto, el número de protones es igual al número de electrones, y la característica es que existían principios de exclusión, ¿no? El hecho de que por cada camino probable solamente podían entrar 2 electrones, y que en el último nivel energético, el número cuántico principal mayor de la configuración electrónica de ese átomo, nunca pueden
existir más de 8 electrones. Pero también ustedes deben entender esto que se vuelve otra herramienta más la tabla periódica para tener un poquito de confianza. Estos electrones del último nivel son aquellos que van a estar involucrados en el proceso de las reacciones químicas. Son los que en muchos libros los denominan como los electrones de valencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que te va a permitir también inferir en la mayoría de las oportunidades en la tabla periódica? Que si vos estás hablando de un elemento que se encuentra en el grupo 1A, todos ellos van a tener solamente un electrón disponible en el último nivel de energía para combinarse con otro. Por lo tanto, la valencia, como ustedes estudiaban en el secundario, que la forma más correcta de mencionarlo es el estado de oxidación, la valencia, que va a tener todos estos elementos, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio, el litio, es valencia número 1, un solo electrón para combinarse. Los que se encuentran en el grupo 2, evidentemente en ese nivel, tienen 2 electrones, es el último nivel energético, entonces estos elementos todos van a compartir la valencia 2. ¿De acuerdo? Si pensamos en los elementos que caen en el grupo 3A, 4, 5, 6, 7, A y 8, todos los que entran en esta región son átomos que van a estar completando electrones en el subnivel P. Es decir, que el subnivel S ya lo tienen completo, entonces los electrones los están cargando en el subnivel P. Entonces, cuando ustedes hacen el ejercicio de la configuración electrónica, más el número atómico, ustedes van a la tabla y si ustedes reconocen que están colocando los últimos electrones en el nivel P, deberían encontrarlos en esta región de la tabla periódica. Entonces esto les va a permitir como una validación antes de elegir en el choice del examen la opción correcta. Por eso me resulta muy interesante que ustedes tengan presente el rol que representa para ustedes conocer la tabla periódica, aparte de tener que estudiar el contenido de la tabla periódica. También es una herramienta. Bueno, entonces, todos los elementos que están en el grupo 3A, en el 4A, en el 5, en el 6 y en el 7, todo ese grupo va a ir compartiendo propiedades y características del grupo y también las valencias, ¿no? Entonces, de esa manera, ustedes saben que el boro, el aluminio y el galio tienen valencia 3. El carbono, silicio, germano, estanio y plomo, 2 y 4. Que en la tabla periódica, ustedes cuando lo lean en la escritura en formato de estado de oxidación, es -2, +2, +3, +4. En el grupo 5, 3 y 5. Aparte de otras posibilidades de combinaciones, pero son las más frecuentes esas, ¿no? En el 6, el oxígeno 2, el azufre, el selenio, el teluro, 2, 4 y 6, -2, +2, +4, +6. El flor, cloro, bromo, yodo, -1, +1, +3, +5 y +7. A ver, si ustedes por ahí se preguntan, no, bueno, profe, usted se sabe de memoria los estados de oxidación. Bueno, no necesariamente. Lo que estoy compartiendo con ustedes es que cuando van a estudiar los estados de oxidación, que los tienen que saber sí o sí para hacer problemas de compuestos químicos y reacciones químicas, bueno, ustedes no están tan solos si tienen la tabla periódica, porque si conocen el elemento, saben en qué zona de la tabla está, y esto que yo les comento, se preocuparon de estudiar los estados de oxidación coloreando, o como a ustedes gráficamente les resulte mejor. Tantas veces que hasta ya simplemente viendo la tabla te acordás de la valencia de todos los elementos. Bueno, precisamente tener la tabla periódica a mano es una maravillosa estrategia. Como yo comenté que el principio de exclusión respecto de los electrones que se encuentran en el último nivel es que no pueden cargar más de 8 electrones en el último nivel, es decir,
en el número cuántico principal mayor de la configuración electrónica de ese elemento, en ese lugar se encuentra y se reconoce en el grupo 8A que todos estos elementos no poseen la característica de poder reaccionar con otros. Y todos ellos son gases. Y por lo tanto, a ese grupo se los reconoce y se los identifica como el grupo de los gases nobles. ¿De acuerdo? Se llaman así porque ellos no tienden espontáneamente a reaccionar. Y por ahí si se preguntan qué valor tiene, tenemos mucho para hablar de la tabla periódica, los gases nobles. Vieron que las papas fritas comerciales que compras en bolsa, o todos los embutidos que tienen lípidos, que tienen grasa o frituras, están en bolsas y que están infladas esas bolsas. Vos sentís que están infladas, ¿sí? Ahora te repito, Nahuel. Y vos sentís que esa bolsa está inflada. Bueno, ¿por qué las bolsas de estas frituras y estos alimentos están así, como llenas de aire? No es nada más para que no se aplaste el producto por una fuerza mecánica física. En realidad, lo que ese envase tiene es que han reemplazado el aire, que posee oxígeno, por un gas noble. Precisamente a eso apuntaba Nahuel. El grupo 8 es el grupo de los elementos que se los reconoce como los gases nobles, ¿de acuerdo? Es decir, aquellos que no van a reaccionar espontáneamente con ningún otro compuesto químico. Entonces, ¿qué sucede? Estas bolsas que están infladas, y yo les recomiendo que no compren las que están desinfladas, porque seguramente si están desinfladas va a estar rancio el producto adentro. ¿Por qué? Porque los lípidos, si queda oxígeno dentro de la bolsa, se van a oxidar y se va a producir, por ejemplo, el enranciamiento de estos lípidos, de las grasas, de los aceites. Entonces, por eso, los productos de calidad vienen así en estas bolsas muy robustas, al abrigo de la luz, porque, bueno, todo esto tiende a procurar de conservar las propiedades organolépticas del elemento que está dentro. En este caso estamos hablando de un alimento. Otras envases de una calidad un poco menor, van a ver que vienen en bolsas de nylon, que están desinfladas, que ustedes pueden tocar así en la primera sensación, la textura de los chisitos y de un montón de cosas que están ahí adentro de los productos. Bueno, esto habla de que el producto es más vulnerable a que vos lo encuentres adulterado, en el sentido de que pueden haber procesos de enranciamiento del componente graso, entre otros procesos químicos. Entonces, los gases nobles reemplazan el aire de los recipientes para sacar el oxígeno, así no se producen fenómenos de oxidación y por lo tanto de enranciamiento de lípidos. Pero, ¿por qué los gases nobles no reaccionan? Porque esta característica los hace altamente estables. Cumplen con la regla del octeto, es decir, el octeto por tener 8 electrones. Es decir, que todos los átomos tienen una tendencia a parecerse al gas noble más próximo. Todos los compuestos de la tabla periódica tratan de reaccionar químicamente para alcanzar, aunque sea por un instante, la configuración soñada del gas noble. Esa es la forma más estable que tiene un átomo para encontrarse en la naturaleza. Francisco, ¿querés hacer algún comentario? Sí, profe. Te escucho. Quería saber qué valencia tenían los que pertenecen al grupo B. Bueno, a eso voy a trabajar, viste que lo estoy como dejando en pausa el grupo B. ya llego a ese punto. Dame un segundito. Entonces, todas las reacciones químicas, ya les voy a mostrar en una diapositiva la representación de Lewis y todo eso, todos van a tratar de alguna manera de llegar a la configuración de gas noble más próximo. Y por eso es que en esta secuencia didáctica
ahora nos conviene empezar desde ya a mirar la tabla periódica, porque también nos va a ir permitiendo conocerla y revisándola, el tipo de enlace o la tendencia a combinarse con otros elementos y de qué forma. Porque, vuelvo a insistir, los elementos van a tratar de parecerse al gas noble que esté más próximo a ellos. Entonces, si pensamos que los elementos del grupo 1, supongamos el sodio, el gas noble que a él le continúa, miren, sigan el mouse, ese argón está allá en la otra punta de la tabla. Y ustedes entiendan que cada grupo significa electrones, ¿no? Significa configuración electrónica. Entonces, si el sodio tiene un solo electrón en su nivel 3s, ¿qué le conviene? ¿Le conviene ganar 7 electrones o es mucho más fácil perder ese que tiene y parecerse al gas noble anterior que es el neón? Sin ninguna duda, va a ser mucho más fácil que él pueda perder ese electrón o se va a encontrar más preparado, y por ahí va también el tema de las propiedades periódicas, se encuentra más preparado para perder ese electrón porque es mucho más fácil. Entrego este electrón, se lo doy al compuesto que está próximo a que yo reaccione, a él, que está al lado mío. Se lo entrego para que él arme su estructura ganando mi electrón y yo cedo el mío para parecerme en la configuración electrónica al gas noble más próximo, que sería el neón. Entonces, al magnesio, al calcio, le va a pasar lo mismo. El calcio y el magnesio van a tener 2 electrones, entonces va a ser mucho más fácil perder esos 2 electrones que tener que ganar 6. Porque ¿quién le va a prestar 6 electrones para que él en un momento se sienta gas noble y el otro átomo en otro instante también se sienta gas noble? Entonces, esto es lo que va a ir también dándole fuerza a la presentación de las propiedades periódicas, que ya se las voy a ir resumiendo, para que ustedes vayan anotando y revisando. Entonces, de esta manera, si saltamos un poquitito más al grupo A, acá en la zona que se llena los electrones en el subnivel P, bueno, fíjense que, por ejemplo, qué sé yo, para agarrar cualquiera de estos, el selenio, que está en el grupo 6, va a tener valencia o estado de oxidación -2, +2, +4, +6, que son las más frecuentes. Esto, vuelvo a insistir, las van a aprender hacia las valencias, de practicar sobre la tabla periódica y las miran y automáticamente las recordás. Por favor, traten de hacer esta asociación que yo la he hecho durante muchísimo tiempo y la sigo haciendo, de pintar con colores las valencias como a ustedes mejor les represente gráficamente. Entonces, por ejemplo, el selenio, que está en el grupo 6, le va a resultar mucho más cómodo, mucho más fácil ganar 2 electrones o que alguien le preste 2 electrones para parecerse al criptón y no tener que perder todos estos electrones en su configuración electrónica para parecerse al argón. ¿De acuerdo? Es más fácil que gane 2 a que pierda los 6 del último nivel, así de una manera extremadamente violenta, por decirlo, dándole énfasis a esto. Entonces, estos elementos que están por acá van a tratar de parecerse al gas noble más próximo. Y estos también, pero en este caso va a ser al anterior. Entonces, ustedes ya pueden un poquito percibir que algunos elementos tienen una gran capacidad de perder electrones. Y otros elementos tienen una gran capacidad de esperar, de recibir los electrones de otro átomo. Entonces, si me voy a adelantar un poquito en el concepto, si el átomo por naturaleza es neutro y los protones en cantidad son igual que la cantidad de los electrones, ¿qué pasa si yo a un átomo le agrego electrones? Siempre tengan presente que la partícula electrón es una partícula con carga eléctrica negativa, ¿sí? Y el núcleo siempre es positivo. Entonces, si yo le agrego electrones, este elemento de ser neutro va a pasar a un elemento con carga negativa. Entonces, cuando estos elementos adquieren carga eléctrica negativa
o porque perdieron electrones, quedan con cargas positivas, estos elementos pasan a conformar lo que se conocen como los iones. Entonces los iones son los átomos que poseen formalmente una carga positiva, una o más, o cargas negativas, una o más. Ya veremos más adelante el comportamiento iónico de algunos elementos. Entonces, los átomos pueden convertirse en iones gracias a estas propiedades. Sí, y ya vamos a ir al concepto de cation y anión, ¿sí? ¿Por qué Francesca comparte el concepto de cation y anión? Y tiene que ver con que si nosotros imaginamos un recipiente que tiene dos electrodos y colocamos una solución en donde uno es el electrodo positivo y el otro es el electrodo negativo, el electrodo negativo de este recipiente se lo conoce como el cátodo y el electrodo positivo como el ánodo. Por lo tanto, como las cargas opuestas se atraen, los iones, que si mal no recuerdo en griego significa caminante, en los iones que cuando vos colocas la corriente eléctrica en ese circuito, en un ambiente acuoso, colocas una carga eléctrica, cerrás el circuito, el polo negativo va a atraer hacia él las partículas positivas. Por eso se llaman cationes, caminan hacia el cátodo. Y por otra parte, el electrodo positivo va a atraer todo aquello que tenga carga negativa, porque recuerden que las cargas opuestas se atraen. Entonces, estos iones que caminan hacia el ánodo se van a llamar aniones. Estas son cuestiones semánticas, ¿sí? Pero que bueno, ustedes tienen que irlas incorporando y comprender de qué fenómeno están hablando, porque en los textos hablan de cation y anión, pensando que uno sabe de primera mano este concepto. Pero bueno, este concepto tarde o temprano hay que adquirirlo. Bueno, hoy es el momento, ¿sí? Entonces, dejé la zona B, como dijo un compañero. Sí, dejé la zona B, es verdad. En la zona B pasa lo siguiente, pasa que estos elementos, estos compuestos químicos, perdón, estos átomos que están acá, son los que se los conoce como los metales, ¿sí? Formalmente los metales con estas propiedades de ser maleables, de tener una alta capacidad de conducir la corriente eléctrica. Metales. Y van a ver que, creo que tengo una tabla periódica un poquito más adelante, acá hay dibujado así como en negrita una escalera que los elementos que están debajo se los considera como semimetales o metaloides, ¿sí? Los que están por encima de la escalera como no metales, los que están en el grupo 1A alcalinos y alcalinos térreos, ¿de acuerdo? Es decir, esto tiene que ver con las propiedades químicas de los compuestos. Los elementos que están en la zona B de la tabla periódica tienen la particularidad, fíjense, de que están entrando electrones, todavía no terminan necesariamente de completar el subnivel D. Pero ¿qué pasa? En esa región de la tabla periódica, si ustedes han hecho la configuración electrónica, van a ver que tienen que aplicar la regla de las diagonales. Ahí entran los electrones como que entran en el nivel anterior de acuerdo a las reglas de las diagonales. Esto le otorga una característica a estos elementos. La característica de estos elementos es que tienen mucha nube electrónica y entonces esa nube electrónica le da mucha movilidad a los electrones y por lo tanto son muy buenos conductores y esa la característica de que son metales, ¿no? Y que transmite la corriente eléctrica con mucha eficiencia. Entonces así encontramos toda esta serie de elementos. Ya vamos a ver, he preparado una de las diapositivas acá para que veamos cómo vamos a localizar los elementos en esta región de la tabla periódica, porque acá es donde aparecía una pequeña discusión, no fue una discusión, fue una charla que si mal no recuerdo tuvimos en la última clase, que yo les decía, chicos, a ver, cuando ustedes hacen la configuración electrónica, usen la regla de las diagonales. Pero cuidado,
Cuidado cuando en la pregunta diga el último nivel en el que posee electrones, el último nivel energético es, recuerden, el último nivel va a ser el número cuántico mayor, el total, el más grande, ¿sí? Que puede tener electrones completos en el 4s, pero incompletos en el 3, en el 4, en el 3D, en el otro, perdón, en el 5s pueden tener electrones completos, pero en el 4D todavía está llenando de electrones. Disculpa. Entonces yo le decía, bueno, lo hacen como la regla de las diagonales, por favor, y después, si quieren, lo ordenan por número creciente de número cuántico, para no equivocarse en las respuestas del choice. Entonces, esa forma con la que uno hace y tiene la configuración electrónica es la que te va a permitir a vos clasificarlos dentro de la categoría B. Fíjense, acá tenés 1B, 2B, 3, 4, 5, 6, 7B. Y 8B, que serían estos que de un modo u otro toman prácticamente la misma zona en donde caen dentro de la tabla periódica. Ustedes en algunas tablas van a encontrar que dice grupo 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bueno, eso, ese modo de referenciarlo, porque a la tabla periódica le ponen el número secuencial de todas las columnas, tiene que ver con lo siguiente. Para organizarlo en la categoría B, vos podés sumar los electrones del último nivel, o puedes sumar todos los electrones que están desde el número cuántico principal más grande hacia atrás. Entonces, si yo acá me pregunto cuáles son los electrones que están en el último nivel, es 1. Pero ¿y cuáles son los que están llenando de acuerdo a la regla de la Z? Si yo cuento todos más el último nivel energético, ya lo vamos a ver gráficamente, son 11. Entonces, el elemento que vos estás colocando los últimos 11 electrones va a caer en el grupo 1B. Si vas a colocar 2 electrones, así en la regla de las diagonales, va a caer en la zona del 5. Y así sucesivamente. Esto lo hay que verlo haciendo la configuración electrónica y localizando el elemento en la tabla periódica. Ya vamos a ver si tengo alguna diapositiva que pueda explicarlo mejor a esto. Pero bueno, estas zonas son las de los metales. Y acá van a ver que hay un extracto de los lantáneos y los actinios. Acá donde dice La lantano y actinio, en este casillero encajan todos estos elementos, que son los elementos de transición interna. ¿De acuerdo? Todos estos elementos, la mayoría de ellos son radioactivos, algunos de ellos inclusive por acá atrás de la tabla periódica, casi al finalizar, algunos de ellos inclusive son teóricos. Se creen que existen, todavía no se han demostrado. Pero lo interesante es que estos elementos se caracterizan, o sea, toda esta franja que ustedes ven acá, cabe en la posición del lantano. Y esta franja entra acá en el casillero del actinio. ¿Qué particularidad tienen? Que en esta regla de las diagonales están llenando electrones en el subnivel F. Siempre teniendo en cuenta la regla de las diagonales. Por lo tanto, esos electrones se mueven con mucha mayor facilidad y uno puede ir recorriendo esta secuencia de elementos por transiciones internas. Van modificándose la posición de los electrones y entre ellos van transicionando. La mayoría de ellos son sumamente inestables y son radioactivos. Acá tenés el cesio, por ejemplo, ¿sí? No, el cesio. Perdón, acá está el cesio, el bario, para diagnóstico médico. Ya vamos a hablar de eso. Estos elementos generalmente son todos radioactivos, emiten radiación gamma, radiaciones que son muy penetrantes y que generalmente se utilizan en la investigación o en la radioterapia, muchos de ellos, ¿de acuerdo? Entonces son elementos sumamente inestables. Entonces, en este primer esquema de la tabla, ¿qué rescatamos? Los electrones que están cayendo en el último subnivel. Los que se encuentran en el grupo 1 y 2A están llenando electrones en el subnivel S. Los átomos que están llenando en el subnivel P se van a localizar en esta región
3 al 8 de la tabla periódica, ¿sí? A, 3 al 8, A. Y los que están llenando, los D y los F, van a caer en la zona del grupo B de los, de los elementos de la tabla periódica. Respecto a las valencias que comentaba recién o preguntaba el compañero, acá no se puede ser tan lineal como lo hacíamos en el grupo A, de decir, bueno, mira, todo este grupo tiene la misma valencia o casi todos tienen la misma valencia. Acá las valencias, como son mucho más versátiles respecto a la nube electrónica, acá las valencias van a tener que aprenderlas por pequeños grupitos, ¿sí? El zinc tiene 2, la plata tiene 1, el mercurio 1 y 2. Van a tener que ir aprendiéndolo y por lo tanto es muy importante que ustedes usen relación de colores, ¿sí? Pintan del mismo color los que tienen la misma valencia. Hasta que, insisto, esta asociación de la valencia, que no sea nada más que estudiar la memoria, sino que sea también visualizada sobre la tabla para que ustedes construyan una imagen y sin temor de equivocarse o de no tener la seguridad en las opciones del parcial, ¿eh? Entonces acá van a tener que estudiar un poquito de forma más individual. Las valencias no se puede generalizar precisamente por la regla de las diagonales. Bueno, sigamos, vamos a avanzar otro poquito. Acá lo que les quería mostrar con esta tabla, fíjense que esta tabla no referencia los grupos 1A, 2A, 3A, 4, como yo les mostré recién. Esta tabla señala los grupos directamente del 1 al 18. Y precisamente este número que está acá es la sumatoria de los electrones en la configuración electrónica secuencial lineal que vas haciendo de acuerdo a la regla de las diagonales. Respecto al número básico, fíjense, por ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno dice 1.008, que sería el peso atómico. ¿Por qué tienen valores decimales? Tienen valores decimales porque recuerden que cuando hablábamos de la estructura del átomo, el átomo, muchos de ellos podían tener neutrones. Entonces, ¿qué sucedía? Sucede que existe el átomo de hidrógeno, por tomar uno simple de referencia, el hidrógeno, que tiene un protón y un electrón, y el número másico esperado sería 1, pero también existían otros que tenían un protón, un electrón, pero tenían un neutrón o dos neutrones, que era el concepto que nosotros hablamos de isótopos, ¿de acuerdo? Igual número atómico, diferente número másico. Entonces, ¿por qué los pesos atómicos o los números másicos, perdón, de los elementos de la tabla periódica tienen decimales? Porque precisamente es la masa del promedio de todos los isótopos de ese elemento, ¿de acuerdo? Entonces, el peso atómico de ese elemento, el número másico que figura ahí en la tabla, es el promedio de todos los isótopos, es decir, de aquellos que incluyen neutrones en la estructura del núcleo. Por eso es que no son números enteros absolutos los números másicos de los elementos en la tabla periódica. Esta diapositiva que estoy compartiendo con ustedes tiene que ver un poquito como un resumen de lo que yo había estado hablando del grupo A. Entonces, en el último nivel de energía, fíjense, los que están en el grupo 1A tienen un electrón, por lo tanto, S1. En el 2A, dos electrones, S2. Fíjense, acá pasamos al 3A, su configuración electrónica va a terminar en el último nivel energético, en el S2P1. Recuerden que el nivel energético, el número cuántico principal, lo va a dar esto, el número del periodo. Ustedes van a poder identificar este numerito como el número
cuántico principal mayor que tiene en la configuración electrónica ese elemento. Por eso acá no está colocado el número, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estás hablando del grupo 7A, fíjate, estás llenando los P, en los P estás colocando electrones, por eso pertenece en la tabla periódica a esta zona, ¿sí? Y tenés 5 del P más 2 del S, 7 electrones. Por lo tanto, estos elementos pertenecen los que tienen esa configuración en el último nivel, al 7A. Bueno, y en el 8, que son los gases nobles, que tienen 8 electrones en el último nivel. Los 6 del P más los 2 del S. Pero claro, los últimos electrones que vos colocaste, los colocaste en el P. Por eso es que se encuentran acá, en esta zona, pertenecen al grupo 8A. Y esta representación, que ahí dice como título la estructura de Lewis, es una convención que se tomó, que la propone Lewis, en donde él representa a los electrones, perdón, representa a los electrones como un puntito, ¿sí? Pero la representación de Lewis muestra los electrones del último nivel. Es decir, lo que estamos viendo acá es esto, ¿no? Estos electrones que están en el último nivel, estos que están acá. Él los representa como un puntito. ¿Por qué? Porque a partir de la representación de Lewis por puntos y por cruces, después nosotros vamos a poder hacer la interpretación del enlace químico, que representa el guión que une dos átomos. El guión que une dos átomos representa un puntito de cada uno de los átomos involucrados en la reacción química o en la combinación, y por lo tanto, cada rayita que nosotros hacemos el enlace así de una forma habitual y genérica, porque muchas veces nos dijeron, bueno, cuando se unen dos elementos, se unen con una rayita. Bueno, esa rayita significa que un electrón lo aporta un elemento y el otro lo aporta el otro, ¿eh? Y eso conforma el enlace. Entonces, a partir de acá, de esta mirada de Lewis, es la representación por puntos, fórmula de puntos se llama, de los electrones que se encuentran en el último nivel de la configuración electrónica de los átomos. Acá tomando como ejemplo el grupo A, te va a mostrar que, por ejemplo, los gases nobles tienen 2, 4, 6, 8. 8 electrones en el último nivel. Y así van a encontrar que estos tienen 7, que tienen 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Esos son los electrones que van a estar disponibles para poder reaccionar y formar compuestos que se los conocen como electrones de valencia, ¿no? Entonces, esta es la representación de Lewis. Y bueno, acá, esta tabla periódica me pareció simpática. La pueden bajar, la referencia es la Comisión Nacional de Energía Atómica, tabla periódica de los elementos, colóquenla así. Es muy bonita, es muy bonito tenerla. ¿Por qué? Porque te muestra de manera gráfica el rol que cumplen los elementos y para qué son utilizados con la mayor frecuencia. De forma tal que, por ejemplo, el bario, el rubidio y el cesio tienen esa crucecita porque se usan para el tratamiento y el diagnóstico médico, ¿no? Por ejemplo, cuando vos te hacen una placa radiográfica de abdomen, te hacen tomar una solución blanquecina, que le llaman la solución de contraste. Bueno, esa solución de contraste no es nada más ni nada menos que una solución de bario, porque el bario, digamos que actúa como un elemento opaco a la radiación X. Entonces vos podés ver dónde está esta sal de bario. ¿Por qué? Porque en la placa no se va a velar, va a quedar atrapada por las sales de bario como si fuera el esqueleto óseo, las sales de calcio, ¿no? Entonces, el bario, el cesio, el rubidio, el tecnecio, que se usa para la radioterapia, el rubidio también se utiliza en medicina, el yodo radioactivo para el tratamiento y para el tratamiento y
ya sea el tratamiento por déficit de yodo o para el diagnóstico funcional de la tiroides, ¿sí? Los isótopos radioactivos del yodo se utilizan para la prueba de captación del yodo por parte de la tiroides. Es decir, que colocan en vena yodo radioactivo y con un dispositivo que van midiendo la radiación, van viendo de qué manera la glándula tiroides puede captar, eh, pueden captar estos átomos radioactivos. Veo que por ahí hay una intención de compartir en el chat. Ah, la tabla periódica. Bueno, si la puedes compartir al grupo, estaría bueno. Pero la pueden googlear, ¿eh? Tabla periódica de los elementos, así se llama, Comisión Nacional de Energía Atómica. Bueno, ¿qué más? Tenemos mucho para hablar. Fíjense, por ahí, si bien acá dice el zinc y muestra una chapa de zinc de las que se usan en los tinglados, bueno, en biología, el zinc, el manganeso, el, el molibdeno, son compuestos que conforman lo que se denominan micronutrientes u oligoelementos, ¿de acuerdo? Cuando ustedes vean, empiecen a tener este ojo de la curiosidad, del descubrir, del contrastar la teoría. Ustedes vean los envases, es muy fácil en los lácteos, ¿no? Cuando compran los yogures y los postres, vean eh, este, cómo referencian ahí en micronutrientes elementos de la tabla periódica que vos decís, pero a ver, son elementos que suenan tan extraños que nunca pensé que yo los necesitaba para mi nutrición. Bueno, es que forman parte de las reacciones químicas de las enzimas o son cofactores necesarios o segundos sustratos obligatorios para que muchas reacciones químicas de nuestro cuerpo sucedan. Entonces, muchos de estos elementos de la tabla periódica, muchísimos de estos elementos son centrales y esenciales para la vida del ser humano e inclusive su déficit puede provocar sin ninguna duda patologías. Lo que comentabas, Rodrigo, con mucho humor, de que te hizo mal el yodo, bueno, la prueba de captación de yodo, sí, no todas las personas toleran la prueba de captación del yodo. Generalmente, antes de colocarte en vena yodo radioactivo, te hacen la prueba de tolerancia al yodo, que es una inyección subcutánea, una inyección debajo de la piel, en la región subcutánea, muy, muy, muy superficial, para ver si evidencias una reacción alérgica. Si evidencias reacción alérgica, directamente no te encuentras habilitado para realizar dicha prueba diagnóstica, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, el yodo tiene numerosas, muchísimas características, ¿ok? Así que, bueno, es una prueba que hay que manejarla con mucho cuidado desde el punto de vista del acto médico, ¿sí? Bueno, y van a encontrar, bueno, infinidad de cosas, chicos. A ver, el calcio en los dientes, el sodio, el potasio, lo habrán visto en biología, en la bomba de sodio y potasio, pero no nada más que ahí. El sodio en la sal de mesa. El potasio también se utiliza en esta sal que dicen baja en sodio, eh, que aquel hipertenso que no tolera abandonar la sal, si bien todos los alimentos tienen naturalmente cloruro de sodio, si ustedes le prestan atención y acostumbran el paladar, naturalmente tienen sal. Bueno, que nosotros le agreguemos es bastante nefasto. Por lo tanto, hay un gran trabajo de poder reducir el consumo de sal. Inclusive ustedes habrán encontrado que van a algunos lugares eh, a comer y te sirven las papas fritas, por ejemplo, sin sal, ¿no? Y así como que recibís una frustración porque decís, pero esto no tiene sal, y le pedís al mozo. Bueno, porque precisamente se trata de eso, una promoción de la disminución del consumo de cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque el cloruro de sodio atenta contra la hipertensión arterial. Entonces, para que no haya una, una mayor incidencia de fenómenos
de alteraciones en la tensión arterial, en la presión arterial, bueno, es que se recomienda el consumo bajo en sodio, ¿de acuerdo? Por eso también estos sellos, estos stickers que tienen los alimentos ahora por la ley, te dice alto en sodio, alto en hidratos de carbono, alta carga calórica, bueno. ¿Por qué? Porque bueno, hay una tendencia de que trates a consumir en menor proporción estos elementos. Bueno, el magnesio, el manganeso, cobalto, níquel, zinc, cobre, todos son elementos que son necesarios para nuestro cuerpo, ¿sí? Son extremadamente necesarios. Entonces, la tabla periódica toma un rol preponderante. Por ahí uno se queda atrapado en algunas ocasiones diciendo, bueno, el cloro para la lavandina, sí, bárbaro, pero acordate que el cloro y el ácido clorhídrico forman parte del jugo gástrico. O sea que el cloro no solamente queda atrapado en el concepto de la industria, ¿no? En la industria química, sino que también forma parte de la biología, ¿sí? El cloro sirve para mantener el intercambio de iones en el cuerpo, las glándulas sudoríparas, en el estómago. O sea, es tremendamente maravilloso y apasionante empezar a descubrir cómo estos elementos forman parte de el cuerpo humano. Y los invito entonces formalmente a leer en Wolf, hay un capítulo, creo que es un capítulo o un apartado, creo que es el capítulo 12, que dice los elementos de la vida. Y ahí toma es el capítulo número 10, perdón, los elementos de la vida. Ese capítulo toma muchos ejemplos de los componentes de la tabla periódica que son de relevancia en nuestro cuerpo, ¿sí? Obviamente que hay mucha más información, es un pequeño compendio el capítulo 10, pero tengan en cuenta que estoy destacando que es un capítulo esencial, central y sumamente importante para el examen parcial, ¿de acuerdo? Los elementos de la vida. Bueno, y avanzando un poquito, vamos a trabajar, por acá vi en el grupo algo de T3, T4 y todas esas cosas. Bueno, sí, efectivamente, precisamente la tiroides se trabaja y se estudia con ese concepto, ¿no? Para estudiar la integridad de las células, para estudiar las hormonas, eso lo vamos a ver en el primer año de una manera extremadamente formal, obviamente, ¿no? Pero primero, compartamos el desafío de haber ingresado. Bueno, chicos, miren, acá yo he tratado de escribir así porque tengo una letra bastante especial, ya se habrán dado cuenta, algunas preguntas y algunas reflexiones en estas diapositivas que ya nos vamos enfocando hacia finalizar la clase. Yo puse acá algunos ejemplos de configuraciones electrónicas de un elemento como el cloro, que el Z es igual a 17. Fíjense ustedes si tienen la tabla periódica por ahí, verifiquen que estoy hablando de un elemento que se va a encontrar en el periodo 3, grupo 7. ¿Por qué? Porque yo sumo los electrones del 3s y del 3p, ¿sí? 5 más 2, 7. Entonces este elemento, si yo lo hice mi configuración, y voy a la tabla y verifico que está en el periodo 3, grupo 7, listo, me quedo tranquilo, hice la configuración de la manera correcta. Entonces, recuerden que el número del nivel energético, el número cuántico principal, coincide con el periodo y la cantidad de electrones con el grupo. A o B, A si está llenando en los P. Y si está llenando en los D o en los F, va a pertenecer al grupo de la zona de los grupos B de la tabla periódica. ¿De acuerdo? Esa va a ser también una señal. Entonces, es lo que trato de mostrar y he tratado de escribir en esta diapositiva. La clasificación de que son halógenos, el lantano y el actínio, ustedes lo van a ver en el libro, eso está muy bien referenciado, inclusive en una tabla periódica que dice cómo se organizan los elementos de acuerdo a sus características químicas. Para el grupo B, traté de resumir esto, ¿no? El número del grupo es el número de electrones de valencia, ¿de acuerdo? Que son los del S del último nivel más el D del penúltimo. Esto que yo les decía,
Cuando vos vas haciendo la regla de la Z, va a suceder que estás cargando electrones. Imaginemos, en el nivel 4, pero todavía tenés sin completar el 3D, por ejemplo. Entonces, fíjense, acá abajo hago una representación de este elemento que es el vanadio, el elemento número 3. Miren, esta configuración yo la fui escribiendo, la fui haciendo, después ustedes la verifican, espero que no, pero me puedo haber equivocado, ustedes la verifican. Mira, fíjate, ustedes lo verifican de la siguiente manera. Por la regla de las diagonales les va a suceder que los últimos 5 electrones los vas a colocar de la siguiente manera. Vas a colocar 2 en el 4s y te van a quedar 3 electrones que lo vas a colocar en el 3d. Bueno, el hecho de que vos estés colocando electrones en el D, significa que pertenece al grupo B. ¿Por qué grupo 5? 5B porque suma este par de electrones del último nivel más el que estás completando. ¿De acuerdo? Por eso es grupo 5B. ¿Pero en qué periodo está? Y el periodo siempre es el número cuántico principal mayor. Ustedes acá ven en toda esta secuencia que el número cuántico principal mayor es el número 4. Entonces, el vanadio ustedes lo van a tener que encontrar en el número atómico 23, que debe estar colocado en el grupo 5B, periodo 4. Entonces, si ustedes verifican eso y coinciden, quiere decir que el desarrollo del ejercicio que ustedes hicieron fue el correcto. Entonces, a partir de acá, pueden surgir muchísimos ejemplos de preguntas del choice. ¿Por qué pertenece al grupo 5B? Y bueno, porque se suman estos electrones. ¿Por qué pertenece al grupo 4? Y porque el número cuántico principal mayor que contiene la configuración es el 4. ¿De acuerdo? ¿Está? Entonces, de esta manera, ustedes van a poder verificar todas esas configuraciones que hicieron en la zona de los grupos B con este criterio de localizarlos en la tabla periódica. Así que, por favor, me gustaría que eso lo revisen con mucho énfasis. Acá traje otras configuraciones. ¿De qué cosa? De iones. Fíjense, el ion sodio, ion positivo, nos quedan 10 minutos y ya vamos a ir terminando la clase, chicos. Los iones positivos, fíjense, ¿qué sucedió? El sodio perdió un electrón. ¿Se acuerdan que está en el grupo 1 de la tabla periódica? Para parecerse al gas noble más próximo le conviene perder un electrón porque está más cerca el gas noble anterior que todo el camino hacia el final de la tabla. Entonces, si el sodio pierde el electrón que tiene en 1s, queda con la configuración del gas noble más próximo. ¿Ve? ¿Cuál es el gas noble más próximo? El que se encuentra en el periodo 2, grupo 8. Neón. 6 más 2, 8. ¿Ok? Acá coloqué el aluminio, el ion aluminio, le hice perder 3 electrones. ¿Cuáles perdí? Estos que están acá, 1 más 2, 3 electrones, que son los electrones de valencia, que son los puntitos que dibujás en la formulación de Lewis. ¿Y cómo quedó? Y quedó con la configuración del gas noble anterior. ¿Que cuál es? Es el neón. Entonces, bueno, acá, esto lo he sacado del libro, esto lo hice yo y esto lo saqué del libro para que ustedes puedan ver. En algunos libros van a encontrar que la configuración electrónica dice corazón de, a ver, el corazón de gas noble. ¿Qué significa eso? Que bueno, que si vos mirás, por ejemplo, acá en el aluminio, todo esto es la configuración de gas noble neón. Entonces ponen corchete, neón, corchete, 3s2, 3p1. ¿Qué están haciendo? Están resumiendo, elaborar toda la secuencia y hacen la última porción. Esa es la configuración de gas noble. ¿De acuerdo? Fíjense, acá tienen otros ejemplos, el flúor, el oxígeno y el nitrógeno, cómo asumen la configuración del gas noble. Recuerden, cuando se convierten en iones negativos, quiere decir que hay más electrones que protones, por lo tanto han ganado electrones. Estamos de acuerdo en ese sentido, ¿no? Han ganado electrones. Cuando se han convertido en iones positivos, han perdido electrones. Porque lo que no se modifica es la estructura de los protones del núcleo. Siempre entiendan que los elementos son por naturaleza neutros. ¿Está? Entonces, acá está otra vez la representación de
gana o pierde electrones un ion, otra representación de los iones, y vamos para ir terminando las propiedades periódicas. Las propiedades periódicas son las regiones de las tablas y las propiedades que van a compartir, ¿no? Por ejemplo, esta secuencia de líneas le va a mostrar a ustedes de qué manera se comportan. Si es hacia arriba aumenta, si es hacia abajo disminuye. Si es hacia la derecha aumenta, si es hacia la izquierda disminuye. Entonces, de acuerdo a la propiedad, ustedes van tarde o temprano a terminar por un diseño de flechas y colores conociendo todas las propiedades periódicas. ¿Cuáles son las propiedades periódicas? Una de ellas es el radio atómico. El radio atómico, por definición, es lo que dice acá, es la distancia que existe entre el centro del núcleo y el electrón más alejado del mismo. Fíjense que por la complejidad del átomo, el radio atómico aumenta de derecha a izquierda y desde arriba hacia abajo. Es decir, los que están en esta zona de la tabla periódica tienen el mayor radio atómico, y los que están en esta zona tienen el menor radio atómico. Esto tiene que ver por las fuerzas de atracción y el solapamiento de los orbitales que ustedes ven en la regla de las diagonales. El radio iónico, ¿qué pasa si hablamos de los iones? Bueno, el radio iónico va a cambiar, porque obviamente el último electrón ya no está, o tal vez le has agregado electrones, dependiendo si es positivo o es negativo. Los cationes y los aniones van a tener una representación dentro de la tabla diferente. Acuérdense que es del centro hacia el nivel donde están los últimos electrones. La otra propiedad, que es la energía de ionización o potencial de ionización, está perfectamente definido en el libro. La energía de ionización es la energía necesaria para arrancar el electrón de un electrón de mayor energía de un átomo al estado gaseoso. ¿Cómo se comporta? Esto es creciente hacia la derecha, ¿de acuerdo? Y hacia arriba. Entonces, la energía de ionización va a estar mucho más fuerte acá que aquí abajo de la tabla periódica. Conocer esto nos va a permitir a nosotros después inferir, cuando hacemos los compuestos químicos, si el enlace es covalente, si el enlace es iónico, y todo lo que vamos a ir agregando como concepto. La propiedad de la afinidad electrónica. La afinidad electrónica es la energía liberada cuando un átomo en estado gaseoso capta un electrón. ¿Sí? Si el átomo capta un electrón, libera energía. Bueno, esa energía crece de esta manera, hacia la derecha y hacia arriba. Es decir, que acá van a estar los elementos con mayor afinidad electrónica y acá van a estar los elementos con menor afinidad electrónica. Esto pretende hacer un pequeño resumen. El radio atómico va a tener este comportamiento, va a crecer de la derecha a la izquierda y de arriba hacia abajo, la energía de ionización de abajo hacia arriba y a la derecha, la de afinidad electrónica y de la electronegatividad. Todo esto ustedes lo tienen que ir trabajando con colores, haciendo bien fuerte y marcando las flechas, rompiendo, volviendo otra vez al concepto, repetir la definición, hasta que se acuerdan para reconocer en qué zona de las tablas periódicas estas propiedades se destacan, y esto nos va a ayudar a entender los tipos de enlaces químicos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hasta acá la clase de hoy. Si le parece, Profe, lo va a subir. corto la grabación, así no es tan grande el video, si les parece, y charlamos un ratito.